El digestivo. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Carlitos. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas te va? noches. Bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Víctor en los controles, yo Alfonso Reyes. Vamos a iniciar este capítulo número 43. Y pues bueno, seguimos sumando. Muchas gracias por suscribirse. Recuerden darle like, mandarnos sus comentarios. Y si quieren que hablemos de alguna nota o algo en específico, pues mándenos un mensajito, un correo, lo que quieran, ¿no? Conste. Y pues bueno, hoy tenemos un programa curioso. Con conspiración. Y conspiración. Entonces, yo traigo una nota en donde regalaban dinero y mucha gente estaba ahí. Ah, qué padre, deberíamos ir. Sí, no, bueno, está un poco lejitos, pero sí. ¿Y tú, Carlitos? Entonces, Yo les traigo todo sobre los incendios en Hawái, que al parecer son provocados. Les vamos a enseñar imágenes de cómo los provocan y nuestra teoría de por qué los están provocando. me parece muy interesante. Entonces, ¿qué te parece si iniciamos con esta nota del dinero? Venga. Y después nos vamos largo, ¿no? Hasta Hawái. Pues vamos a Irlanda. Ah, no, sí estaba muy lejos. Ajá. En donde, pues ya ves que hubo un tiempo que sonó mucho que hackeaban, ¿no? Los cajeros automáticos, ¿no? Y que iban y que metían algo, un código y se metían y ya, ¿no? Deberíamos de aprender. Pues bueno, en esta ocasión no fue necesario hackear nada porque el mismo banco tuvo un error. Órale. En los cajeros. Entonces la gente iba y aunque no tuvieras cuenta en el banco, podías sacar dinero. Órale, qué padre. Y hubo personas que sacaron hasta 1,000 euros. No, pues sí está bueno. Pero y 50, pues no te van a poder rastrear, Ajá, ¿no? pero los que sí tenían cuenta. Ah, pues sí supieran. Ajá, ya el banco mandó una carta, ¿no? Y un aviso y todo. Nos disculpamos por esta situación. Pero nos debe intereses. Pero muy pronto los números estarán en la normalidad, o sea... Ya los cachamos. Ajá, vamos a ir haciendo numeritos, vamos a ver cuánto... Porque evidentemente sale ahí que, digamos, ¿no? Víctor tenía en su cuenta 300 euros, pero sacó 1,000. Entonces va a decir, ¿qué crees? Pues debes 700 y no sé si con intereses, pero digo, sabemos que los bancos... son lo de lo peor, Sí, entonces, pues mucha gente, pues aquí como pueden ver en la imagen, hasta están formados, están ahí de sí, vamos a sacar dinero, ¿no? ¿Bien el nombre del banco? Así el Banco de Irlanda. Sí, es el Banco de Irlanda. Y pues bueno, ¿qué pasaría, Carlitos? ¿Tú lo harías si pudieras sacar? Ah, pues si no tuviera cuenta en el banco, sí. Sí, ¿verdad? Sí, tú sí eres un gandalla. No. Contra el sistema. Soy gorrón, que es diferente. Vean la gorra. Ah, sí, tu gorra, muéstrala bien a la cámara. Es que hoy hablamos de conspiración. Cuando hablamos de conspiración me pongo la de Illuminati. Muy bien. ¿Y tú, Vic? ¿También te lanzabas o no? Sí, ¿también? Sí, total. No, yo lo pensaría, la verdad. Mira, los bancos, ¿cuántos no se roban? Entonces, que un día no te salpiquen tantito de sus intereses. Pero pues es como Mira, los gobiernos, ¿no? Ese dinero lo recuperan en 5 minutos. O sea, tampoco es como que vayan a quebrar. Claro. Pero esos son los que roban con licencia, ¿no? Sí. Y tú no serías con licencia. No, lo peor es que te cobran intereses de dinero que ni tienen. Eso sí. Eso es lo peor. Sí. Una magia de eso. Patrocínenos, si usted es banquero, patrocine este programa, por favor. Por favor. Nunca vamos a tener patrocinadores. No. Siempre hablas mal de Disney. No. Pues bueno, eso fue en Irlanda. Entonces, bien por los que no tenían cuenta, mal por los que tenían cuenta y sacaron de más. Pero se han de haber divertido mucho. Eso sí. Y seguro se lo gastaron en puras estupideces. En cerveza, ¿no? ¿Ves, sí? Luego hacer chistes racistas con los irlandeses de que son borrachos. Sí. Pero bueno, pues así rápido esta nota. Lástima que no fue en México. ¿Aquí ha pasado? ¿Alguna vez pasó, no? Yo que estuviera dando dinero, no, te digo, o sea, yo había visto videos y... De que de repente cae dinero en una cuenta, ¿no? Ajá. Algo así. Sí hay por ahí una anécdota de
de personas que según le cayó un dinero y ya después le dicen, oye, ¿qué crees? Error. Ay, sí es cierto, no me había dado cuenta. Ya con yate nuevo. Ajá. Pero bueno, ni hablar. Ahora sí, Carlitos. Vamos a Chan, Hawái. chan, chan, chan. Esta está más cerquita. Sí está más Sí. cerquita que Irlanda, ¿no? Sí, Sí. un poquito. Sí. Vamos a Hawái, que están estos incendios masivos que ya llevan, creo que ya más de 100 muertos. Ay, no. Se ha estado quemando todo. Sí, Y aquí le vamos a poner unas imágenes. Uno es una foto y el otro es un video. sí. En el cual hay periodistas y gente que vive en Hawái que dicen que los incendios son provocados. Uno se imaginaría, bueno, para provocar un incendio, pues van y avientan como bombas molotov, o van con sopletes, o van Ajá. con... ¿Cómo se llaman estas armas que echan así fuego? Lanzallamas. Lanzallamas. No sé, uno se imagina eso, ¿no? Bueno, no, en estas imágenes se ve un arma diferente. Ujú. Al parecer es un arma de calor o un tipo de rayo, el Sí. cual cae del cielo. En esta primera foto que estamos viendo, Ujú. precisamente de Hawái, se ve precisamente que como el rayo que cae y cómo se empieza a prender fuego pues los En el árboles, bosque, ajá. el bosque. Y tenemos otro video en el cual sí se ve también la línea y cómo empieza a quemar como transformadores, ¿no? Sí. Pero sí se ve cómo se va moviendo y empieza a quemar todo por donde pasa. Hay varias, hay gente, no hay fotos tristemente de eso, pero hay gente que comenta que cuando empezó a quemarse su casa, encontraron como latas de aerosol afuera. Como si Ok. se las hubieran puesto al lado precisamente de los árboles. Ujú. Había latas derretidas de aerosol, como si el aerosol pues, tuviera algo adentro que explotó, que hizo combustión, ¿no? Sí, pero que así como una prueba engañosa o algo así, o sea, como para justificar algo. Pues yo me ¿será? imagino. O sea, imagínate que sales de tu casa y ves una lata de aerosol pegada. Ajá. Pues está extraño, ¿no? Que haría Sí. una lata de aerosol ahí pegada. Y dicen que en los barrios donde veían estas latas empezaron los incendios. Mm. Como si las hubieran puesto a propósito. Oye, pero si este video, o sea, sí se ve. O sea, no, o sea, imagina tú estar ahí Sí. y ver cómo cae el rayo y se empieza a quemar, o sea, está loco. Da miedo, ¿no? Está loco Piensas que es eso. un ataque como de otro país o algo así. Sí, ya. Digo, Hawái, platicábamos ahorita, ¿no? Que qué tan importante puede ser Para para Estados Estados Unidos, ¿no? Sí, turísticamente mucho. Ajá, que ahí, por ejemplo, yo le decía a Víctor y a Carlitos que cómo puede ser un lugar tan turístico, ¿no? Y que puedan decir que es cuando está en medio de pura agua, ¿no? Una isla tal cual y con un montón de volcanes activos que Ujú. en cualquier momento pueden tronar. Ajá. Y vas y sí. Pues turismo extremo, ¿no? Está bien. Ya no Oye, iría. nosotros vivimos en la Ciudad de México, rodeados de volcanes, terremotos. Bueno, y eso, pero Don Goyo siempre está ahí sacando un poquito poco a poco. del poder. Bronca sería que no estuvieran sacando nada, ¿no? Ahí sí. Esta arma que se habla de energía dirigida Ajá. existe desde hace mucho tiempo. De hecho, por ahí, si alguna vez vieron el programa de Mythbusters, Ujú. pusieron un arma de la antigüedad que eran muchos espejos y reflejaban el sol para quemar árboles. Nikola Tesla también fabricó 2 o 3 armas de energía dirigida. Ujú. Una de las teorías, nosotros aquí platicando pensábamos que el gobierno siempre hace dinero con el miedo. Sí. Entonces el miedo al clima ahorita, que es lo de moda, que según está muy caliente y todo eso, Ujú. puede ser. Pero ¿Quién? hay otra teoría. ¿Quién? Víctor. ¿De qué? También. Dijiste que está muy caliente. No, el clima, el clima. Yo dije, Víctor, siempre. Pero hay otra teoría que estaba encontrando que no les platiqué, A ver. en la cual al parecer hay muchos terrenos en Hawái Ujú. que el gobierno de Joe Biden quería para poder explotar, para poner más residencias, y que los habitantes de ahí, que son nativos de Hawái, no los querían vender. Mm, Y precisamente los incendios iniciaron en esos terrenos, Ya. como para que pues ya no hay nada, ya te voy a pagar migajas, pero ya dame los terrenos, ¿no? Ujú. Entonces se cree que tiene que ver. Y esta teoría creció mucho porque le preguntaron a Joe Biden sobre lo que estaba sucediendo en Hawái y dijo que él no se había enterado todavía de nada, que iba a ver qué pasaba. O sea, como que se está haciendo menso Ajá. y ni ha ido ni ha hecho nada. Híjole. Entonces al parecer sí hay resentimiento de este señor contra Hawái. Entonces podría ser parte de esta teoría que fuera cierta.
Sí, me interesa, provoco algo, Ujú. genero miedo y La no, gente, ya mejor uy. vendan. Sí, ya vendan, Y, y ya ajá. yo compro barato y ahí armo mis Lástima cosas. que ya no está este locutor Bill Cooper, ¿no? A lo mejor él nos hubiera dado Más información información. antes de que se lo quebraran. Vayan a ver programas anteriores donde hablamos de Bill Cooper Ajá. para que vean cómo él sabía todo esto. Sí, ese es del episodio 38. Ah, mira, bien que te Ah. acuerdas. Vayan a escuchar el 38. Sí, ese está interesante. Que bueno, al final pues, vemos que lo del 11-11, ¿qué era? El 9-11. Del 9-11 también pues está ahí como que fue provocado, dirigido de forma interna, ¿no? Un día antes, Entonces, no sé si les había platicado, un día antes del 9-11, un secretario del Tesoro o algo así estaba diciendo que habían perdido 3 trillones de dólares. Y el lugar donde se estrelló el primer avión eran las oficinas donde se estaba llevando a cabo la investigación. no, pues ya. Dijeron, Por 3 desaparezcan, trillones de dólares desaparecerías una torre. pues ¿cuánto costaría una torre? Pues menos, ¿no? Pues sí. Y aparte engrandeces. Esa teoría salió en el programa de Joe Rogan. Mm, Ay, para que lo vean, en Joe Rogan salió esa. Y ponen el clip de la persona que dice, justo un día antes Ajá. está la investigación. no, manches. Está muy buena, muchas Ujú. conspiraciones aquí. Sí, pues no sé, yo esto, pues sí, o sea, tiene como algo muy claro, ¿no? O sea, como si fuera muy, muy claro de ver, no es necesario decir, ay, no, pues no, pero sí que el gobierno mismo esté provocando eso, Sí es. sí es muy factible. Recuerden que el gobierno no es su amigo, no importa dónde vivan. Tampoco nos va a patrocinar. Patrocínenos, el Banco del Bienestar, patrocínanos. Oye, imagínate que si no- ya estamos casi en edad. Yo creo que a lo mejor sí sacamos patrocinio del bienestar. Oye, Vic, ponnos aquí la imagen del banco. ¿No? Estaría loco, pero oye, no es mala idea para todos aquellos que nos quieren patrocinar. Aquí les vamos a poner primero el digestivo y luego luego ya su ponemos logo. nuestro loop de todos los patrocinadores que quieran. Escríbanos. ¿A Te qué correo? necesitamos, ¿A qué es- correo nos escriben? Es el digestivo 2022, ya no me acuerdo, Carlitos. Ahorita se los ponemos Se ahí. los en ponemos el- ahorita ahí abajo. Pero bueno, hasta aquí el día de hoy. Sí, vámonos, porque ya nos pusimos medios locos. Sí, ya. Con esto. Nos Víctor, vemos. muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden campanita, suscribirse, like. Sigan escribiendo, sigan viendo por favor también el batallón. Ujú. Está interesante, cada vez Carlitos mete más audífonos. Ahí se me van las ganancias de este el programa. presupuesto, ahí se va va. el presupuesto. Y bueno, pues Carlitos, nos vemos la próxima Próxima semana, semana. ¿no? Y seguimos. Adiós. Hasta luego. Bye.